Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de ser sanados. Hay enfermedades que están afectando a las familias y necesitamos acudir a la sanidad, o sea, ¿quién nos puede sanar? Dios envió a su Hijo Jesucristo con uno de los propósitos de sanar, pero tenemos que tener la decisión de ser sanados, o sea que Dios nos creó a nosotros los seres humanos con un libre albedrío. Todos nosotros fuimos creados para tomar decisiones, así que la voluntad está en nosotros y debemos entonces aplicar nuestra voluntad a lo que es la voluntad de Dios. Por eso hoy hablaremos cómo la Biblia nos va enseñando acerca de la sanidad. Un día Jesucristo fue a un enfermo y le preguntó al enfermo, ¿quieres ser sanado? ¿Por qué le preguntó Jesucristo al enfermo? Lo estaba viendo enfermo. Jesucristo estaba en el lugar de los enfermos y le preguntó al enfermo, ¿quieres ser sanado? Esa es la pregunta que Jesucristo sigue haciendo hasta el tiempo de hoy. Hay muchos enfermos en una ciudad, en una nación. Pero ¿cuántos de los enfermos están dispuestos a creerle a Dios? Dios es el creador del cuerpo, es el que envió a Jesucristo a sanar. Ahora la pregunta sigue siendo, ¿queremos ser sanados por Jesucristo? Así que vamos a ir a la enseñanza de las Escrituras para que entendamos qué demanda Dios para ser sanados por Dios mismo. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, así es. Dios siempre nos va a hacer esa pregunta. ¿Quieres ser sano? Es la misma pregunta que Jesús le hizo a Bartimeo el ciego. Vemos, Bartimeo estaba ciego, fue a Jesús estando ciego y todavía Jesús le hizo la pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y estas son preguntas que Dios nos los hace, aunque Dios sí ve nuestras enfermedades y ve nuestra condición, pero Él nos hace la pregunta para saber si realmente lo queremos o no, para saber dónde está nuestra fe. Porque vemos en la Biblia, siempre Jesús preguntaba, o también algo que hacía Él es que veía a los ojos a las personas, porque los ojos también revelan si la persona quiere ser sana o no. Entonces, si hay fe, entonces el milagro se realiza. Por eso podemos decir que Dios nos sana por nuestra condición, ¿no? O sea, porque nosotros nos volvamos víctimas. Dios nos sana así, ¿no? Dios sana si tenemos fe, si creemos en Él y si creemos en su palabra, entonces el milagro se hace. Esa es la razón por la cual muchas veces Jesucristo o Dios está esperando que nosotros declaremos sanidad, pero como nadie lo declara, entonces la sanidad no llega, porque hay que declararla. Entonces, cuando tú declares sanidad, lo que Dios va a ver, aunque Él ve tu condición como persona, pero Él no se va a fijar en ello, sino se va a fijar en si tú tienes fe, y si tienes fe, puedes ser sano. Y esa misma palabra puedes orarlo por otra persona, porque puede que la otra persona no tenga fe, pero si tú tienes fe, por tu fe, la otra persona también puede ser sanado. Sí, Jesucristo es el autor de la fe. Cuando Jesucristo hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Allí va ya la fe. La persona recibe la palabra, se fortalece en fe, pero tiene que tomar su decisión, porque fuimos creados como Dios mismo en su naturaleza. Dios tiene una voluntad y nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios para que decidamos. ¿Verdaderamente quiero aceptar la oferta de Dios o rechazarla? Yo decido creer o no creer. Decido aceptar la bendición de Dios o rechazar la bendición de Dios. El hombre decide y en la decisión se determina el futuro de lo que va a acontecer a la persona.
O sea que Dios determina en la voluntad humana su destino, el destino del hombre. El hombre no fue creado como un títere donde Dios está moviendo los hilos. Dios nunca tampoco nos va a forzar a las bendiciones que Él nos ofrece. De lo contrario, sería ya un poder engañoso, un poder del oculto. Hay un enemigo del hombre, el enemigo de Dios, que se llama la serpiente antigua, conocido como el diablo Satanás. Ese sí va a querer forzar al hombre a que tome la decisión equivocada, a que rechace a Dios. Entonces, donde hay opresión, empieza el enemigo a atacar la mente y el alma para que las personas sean confundidas y tomen decisiones equivocadas, porque todo ser humano tomamos decisiones, pero debemos ver que la decisión que tomamos es la decisión correcta. Entonces el enemigo, a través de espíritus inmundos, están atacando el pensamiento del ser humano, las emociones y sentimientos del ser humano, para que tome la decisión no correcta. Entonces el hombre, bajo presión, tomará la decisión que va a marcar su destino. Dios no obra de esa manera. Dios nos invita, porque Dios nos creó con un libre albedrío, en una voluntad, y todo lo que tiene que ver con Dios es en una buena voluntad. O sea que nosotros no somos forzados a amar a Dios, no somos forzados para servirle a Dios. No, Dios nos pone el plan, nos determina cómo está la situación en la tierra. Dios nos muestra lo que ha sucedido atrás, lo que está sucediendo en el presente y lo que puede suceder en el futuro. Pero el hombre tiene un cerebro, tiene un razonamiento. El hombre tiene que analizar las cosas, analizar lo que pasó, analizar la situación presente y ver lo que puede suceder al futuro, y tomo la decisión. Tomo la decisión en base a la información, y es lo que da Dios, información. La información que viene por lo que vemos y oímos. La Biblia le llama ser testigos. Somos testigos de lo que vemos y de lo que oímos. El primer testigo se llamó Jesucristo. Cristo es el testigo de Dios el Padre. A Dios el Padre nadie le vio jamás. Cristo vino del cielo a dar testimonio de las cosas del cielo. Entonces Jesucristo era el testigo de Dios y vino a la tierra. Ahora nosotros nos convertimos en testigos de Jesucristo. ¿De qué manera? Cuando vemos a Cristo y oímos de Cristo. ¿Cómo vemos a Cristo? Cuando estamos viendo las Escrituras, cuando estamos estudiando de la Biblia, porque toda la Biblia habla de Cristo. En Juan 5:39 Jesús dijo: escudriñen las Escrituras porque dan testimonio de mí. Toda la Escritura habla de Cristo. Por lo tanto, cuando yo fijo mis ojos en la palabra escrita de Dios, estoy viendo a Cristo y estoy convirtiéndome en un testigo de Cristo. Y no solamente por lo que estoy viendo, sino por lo que estoy oyendo. Oigo y veo. Cuando yo oigo de la palabra de Dios, cuando están dándome testimonio de Jesucristo, me fortalezco en fe. Así viene la fe, de lo que veo y de lo que oigo. De otra manera, de la información que viene del cielo, la información que es Cristo Jesús, la información que me ayudará a tomar la decisión correcta en la tierra, sin presión alguna. El hombre decide. Podemos ir a Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, allí podemos analizar lo que estamos enseñando acerca de la voluntad del ser humano. Jesucristo vino a la tierra hace 21 siglos
enviado por Dios el Padre. Vino a bendecir al hombre en la tierra, vino a salvarlo, vino a sanarlo, vino a liberarlo, vino a darle todo lo que Adán y Eva perdieron. Así que en Jesucristo se recupera todo, pero hay que creer en Jesucristo y aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor. Así que leamos Juan 3, 16, 17 y 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En este versículo 18 está la decisión del ser humano. El que en él cree, hay que creer, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo no vino a condenar, versículo 17, Dios el Padre no envió a su Hijo a condenar al adúltero, al fornicario, al idólatra, al ladrón. Cristo no vino a condenar a ninguna persona en su maldad. Cristo vino a salvar al pecador para que ya no siguiera atrapado en el pecado, atrapado en la maldad. ¿Cuántas personas no saben que cuando caen en el pecado, por ejemplo, fornicación, el fornicario está hundido, está encarcelado, está atado? El diablo lo tiene como un guiñapo allí, totalmente a expensas de lo que el enemigo le haga hacer. Así que por eso el adúltero de pronto tiene un visaje de estar analizando bien las cosas y entonces dice, ¿qué estoy haciendo? Estoy afectando a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, no lo vuelvo a hacer. Entonces empieza su conciencia a acusarle, pero pasan unos días y vuelve de nuevo. El diablo lo suelta y lo atrapa, lo suelta y lo atrapa. Está atrapado en su pecado. Por eso necesita ayuda. Cristo no vino a condenar al que ya está condenado. Ya hay condenación en el pecado, sea de fornicación, de adulterio, de idolatría, de estar robando al prójimo aquí en la tierra. Ya están condenados. Cristo no vino a condenar a nadie, vino a salvarlos, pero hay que tomar la decisión. El pecador oye el Evangelio, tiene que creer y tiene que decidir aceptar la oferta de Dios. Tiene que decidir salir de su adulterio, salir de su fornicación, no volverlo a hacer. ¿Quién va a ayudarle a que ya no regrese atrás? El Señor Jesucristo. A esto vino Jesucristo, a salvarnos. No podemos nosotros salir del adulterio, fornicación o de ser ladrón por nosotros mismos, porque hay un diablo que nos tiene atrapado en los deseos de la carne y no podremos salir a menos que Jesucristo nos ayude. Pero Dios establece la predicación del Evangelio, es una oferta y necesitamos nosotros aceptar la oferta. Por eso dice aquí, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19, seguimos hablando de las personas que por su pecado ya están condenadas al infierno, a irse a la separación eterna de Dios. A esto vino Jesucristo, a rescatarnos del infierno, para que no vayamos a la condenación eterna, sino a la salvación eterna. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí tenemos la lucha entre las tinieblas y la luz, la lucha entre Dios y el diablo mismo. A esto vino Jesucristo, dice la Biblia en 1 de Juan 3:8, a deshacer las obras del diablo. En Mateo 9:35 dicen las Escrituras, Jesucristo recorría ciudades y aldeas, número 1, enseñando de las Escrituras, porque la enseñanza de las Escrituras nos hace libres de la maldad del enemigo, del engaño del enemigo. Número 2, dice la Escritura, vino a predicar el evangelio del reino de Dios. O sea que hay solución si aceptamos el reino de Dios. Y número 3, a sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Por eso Jesucristo siempre se enfocaba a donde estaba la necesidad. ¿Quiénes eran los más afectados en una ciudad? Las personas que estaban enfermas. Por eso Jesucristo recorría ciudades y aldeas con el propósito de sanar. Una persona que era sanada, de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras, se convertía en un discípulo de Jesucristo, se convertía en un testigo de Jesucristo, porque experimentaba el amor de Dios en la sanidad cuando Cristo sanaba. Entonces la persona tenía ya una experiencia de cómo ser sanado por Jesucristo y entonces predicaba de Jesucristo, enseñaba de Jesucristo, le iba a hablar a los otros enfermos que Jesucristo puede sanar, siempre y cuando le creamos. Por eso somos testigos de Jesucristo, porque hemos salido del desconocimiento o la ignorancia de la verdad y entramos a la experiencia del amor de Dios al ser sanados. Jesucristo recorría ciudades y aldeas para sanar. Y un día llegó a Jerusalén. Y esa es la historia que hoy vamos a tratar en el tema, porque Jesucristo fue el lugar de los enfermos. Ese lugar era Betesda, el pórtico de Betesda. ¿Puedes aumentar un poco sobre ese lugar? Sí, bueno, el estanque de Betesda estaba junto al templo de Jerusalén, en la parte norte de la ciudad de Jerusalén. Jerusalén tenía dos estanques, uno al norte y otro al sur. El del norte es el estanque de lo alto y el otro se le conoce como el estanque de lo bajo, ¿no? El del norte o el del alto es Betesda, y el del sur o el que estaba abajo era el de Siloé. Y eran estanques donde venía el agua prácticamente a la ciudad. Hablando del estanque de Betesda, en el tiempo de Jesús se podría decir, el templo de los enfermos, porque los enfermos no podían ir al templo. Entonces lo más cercano para los enfermos ser sanados era el estanque de Betesda, era lo más cercano a estar en la presencia de Dios. Esto porque fue David, cuando tomó Jerusalén, que dijo, ni manco ni cojo entre en la casa del Señor. Entonces no podían entrar al templo, pero sí iban al estanque de Betesda. Sí, porque los fariseos impusieron la ley de Moisés, pero le agregaron a la ley la parte que dijo David, ni manco ni cojo entre en la casa de Dios. En otras palabras, ningún enfermo entre en la casa de Dios. Por eso los enfermos no eran bienvenidos al templo. Tenían que... si el enfermo en el estanque de Betesda era sanado, ya podía entrar al templo. Exacto, si eran sanados, sí. Pero entonces el punto de encuentro para la sanidad
de todo enfermo era el estanque, donde había aguas, era una fuente de aguas, Sí. donde se movía la sanidad. Entonces eran sanados para poder entrar al templo. Así que Jesucristo un día fue hacia ese lugar. Sí, vamos a leer primero del 1 al 4, ¿no? Donde está prácticamente las características, ¿no? Que tiene el estanque de Betesda. Capítulo 5 de Juan. Sí, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Allí vemos la misericordia de Dios al enviar al ángel de vez en vez, Sí. de ocasión en ocasión, Así es. para que moviera las aguas. Y Sí. los enfermos, cuando vieran empezaba a mover las aguas, era entonces la señal para entrar al estanque, y el primero que entraba, el primero, no todos, el primero que entraba era sanado. Sí, algo que nos habla en estos 4 versículos, se los resumo, es primero que había una fiesta. Se cree que era la fiesta de tabernáculos en el tiempo de otoño. Y algo esencial para el estanque es que primero tenía que llover para que entonces hubiera agua en el estanque. Y por eso en el estanque de Betesda era la primera reunión de aguas que venía del templo. Quiere decir que cuando llovía, las lluvias que venían sobre el templo de Jerusalén desbordaban al estanque de Betesda, entonces había agua. Son las buenas lluvias que nos hablan las Escrituras en las fiestas de Dios. Sí. Dios estableció las fiestas de otoño y las fiestas de primavera. En las fiestas de otoño, la primera lluvia, Sí. la lluvia de otoño, que era la lluvia de bendición para que el agricultor empezara a sembrar su semilla. Y la otra lluvia era para primavera, para ya recoger la cosecha. Así que Dios mandaba siempre la lluvia primera, la lluvia última o segunda. Así que llegaba la primera lluvia y entonces se hacía o se celebraba la fiesta de otoño con agua. Había Así agua es. en el estanque de Betesda. Sí, es correcto. El versículo 2 nos dice las características que tenía el estanque de Betesda. Dice que cerca de allí había una puerta llamada la puerta de las ovejas, que esto tiene que ver, por ejemplo, con Isaías 53, cuando dice allí la palabra, como cordero fue llevado al matadero, porque antes cuando se iban a las fiestas, el pueblo judío tenía que ir a Belén, porque Belén es donde estaba el criadero de las ovejas. Entonces, para evitar darle al Señor una oveja coja o en malas condiciones, como dice el libro de Malaquías, entonces mejor iban a Belén, que estaba a unos 10 kilómetros de Jerusalén, compraban su oveja y luego la llevaban a Jerusalén. Al sacrificio en Jerusalén. Exacto, y el primer lugar en Jerusalén donde tenían que llevarlas era precisamente el estanque de Betesda, porque en el estanque de Betesda el sumo sacerdote inspeccionaba la oveja, la lavaba, ¿no?, con el mismo agua, y luego había una puerta que se llamaba así, la puerta de las ovejas, donde entraba el sumo sacerdote con la oveja directo al sacrificio, al altar de bronce para ser sacrificada. Proféticamente estaba hablando desde Isaías del Mesías prometido. Sí, ahí vemos, por ejemplo, en el mapa, ¿no? Vemos el estanque de Betesda, el lado derecho, y algo que quiero explicar allí, si pueden ver, son 2 rectángulos, pero dice la Biblia también que eran 5 pórticos, y ahí podemos ver el rectángulo completo, y más aparte la pared en medio, esos son los 5 pórticos que dice la Biblia.
Y ciertamente, como pueden ver, uno era más alto que el otro, porque esto funcionaba como una presa. Entonces, tenía que llover, llenarse la presa alta para después descargar agua a la presa baja, se puede decir. Y por ahí está el camino, acá está el templo, y por allí en esa pared es donde estaba se podría decir, la puerta de las ovejas, para dar acceso directo al altar de bronce para entonces sacrificar la oveja. Entonces, esto es lo que nos dice en el versículo 2, que estaba la puerta de las ovejas, que era un lugar que tenía 5 pórticos, y además también nos dice que se llamaba Betesda, que Betesda es una palabra hebrea que significa casa de gracia. Entonces, esa es la casa de gracia. Y luego vemos el versículo 3, nos dice que una multitud de enfermos de diferentes enfermedades, como ciegos, cojos, paralíticos, esperaban primero el movimiento del agua, porque dice el versículo 4 que un ángel descendía en tiempo al estanque y agitaba el agua. Pero también aquí hay algo: el primero que llegaba era el primero que sanaba. Ahí tenemos una imagen más precisa del estanque de Betesda. Esos son los 5 pórticos. Como pueden ver, son cinco paredes. En total, a eso se refiere con los 5 pórticos. Que el número 5 es un número que nos habla de la ley, de la palabra de Dios. Por eso el Pentateuco tiene 5 libros. Pero también el número 5 nos habla del aceite de unción, que tenía 5 ingredientes. Y además nos habla de la gracia de Dios. Hay 5 ministerios que dice Efesios. Eso es para la iglesia ya, el tiempo de la gracia, 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sí, por eso podemos decir que vino la unción del Espíritu Santo y prácticamente terminó con el tiempo de la ley, y hoy estamos en la gracia, y todo eso representa el número 5, el cambio de la ley a la gracia y la unción del Espíritu Santo. Así que por ello vemos algo que tenían que hacer los enfermos, es que tenían que esperar primero que lloviese. Segundo, pues sería esperar que hubiese agua en el estanque. Y tercero, tenían que esperar al ángel que bajase. Y dice también, el primero que se metía cuando el ángel tocaba las aguas o las agitaba, era sano. Quiere decir que nada más una persona era sanada, las otras, gracias por participar, vuelvan a la próxima. Así era prácticamente, ¿no? Es como si fuese un paraolímpico, ¿no? Casi. Pero en este caso solamente gana el que gana el oro, y los demás tendrían que volver a participar la próxima vez que venga el ángel. Sí. Por eso la Biblia siempre nos está exhortando a estar alertas a la bendición de Dios. Hoy debemos estar alertas por el regreso de Jesucristo. Acaba de suceder un eclipse que está anunciando fenómenos que hablan ya del acontecimiento último con respecto a la venida de Cristo. Y la Biblia dice, velad y orad. Estar alertas, estar pendientes por todo lo que pueda ocurrir. Y todo esto es enseñanza en la palabra de Dios. En el caso de los enfermos en Betesda, ellos deberían estar siempre atentos al mover del agua, porque solamente el primero que entraba era sanado. Entonces no podían distraerse en otras cosas, deberían estar atentos, porque de un momento a otro el ángel de Dios iba a descender al estanque, iba a mover las aguas, y el primer enfermo que entraba al estanque iba a ser sanado. Así que Dios es Dios de fe, eso es fe. La fe es estar atentos, alerta ante lo que Dios está a punto de hacer. A esto vino Jesucristo. Hace un momento hablabas del cambio de la ley del sacrificio, porque había que sacrificar el cordero. En Isaías 53, 4 y 5 dice la Biblia que Jesucristo era el cordero
hablaba del Cordero, llevó ya nuestras enfermedades. Sí, ese pasaje nos habla por eso que Jesús nació en Belén, Sí. que es donde se criaban las ovejas, pero que en algún momento Él iba a ser llevado al matadero, a la cruz. Y es lo que nos dice, cómo Cordero fue llevado al matadero. Nos habla de la relación de Jesús con Belén y Jerusalén. Belén cuando nació y Jerusalén cuando tenía aproximadamente ya 33 años, es cuando Él sacrificó su vida por amor a nosotros. Sí. Así que en Jerusalén fue el sacrificio ya de Jesucristo hace 21 siglos, el Cordero de Dios, quien murió por los pecados de todas las familias de la humanidad. Ahora entramos a un nuevo tiempo, el tiempo de la gracia de Dios, el tiempo de Jesucristo. Cristo ahora demanda fe. Al que tenga fe en Jesucristo, recibirá la bendición de Dios. Por eso Jesucristo sigue obrando hoy a través de la predicación del Evangelio que está haciendo la Iglesia cristiana en la tierra. Necesitamos por eso entender todo lo que está registrado en la Biblia, porque todo hablaba ya del Mesías que vendría. Sí, Así que aquí tenemos a Jesucristo en el lugar de la acción, en el lugar de la sanidad, el lugar de Betesda. Sí, hoy la buena noticia es que el estanque de Betesda para nosotros es la iglesia. Sí. Y no solamente esa es la mejor noticia, sino también, aparte que la iglesia es la casa de gracia para toda persona, sean enfermos, sean oprimidos, sean atribulados o sean en la condición que sean. Hoy en día todos son bienvenidos a la casa de Dios. Y además de eso, Dios puede sanar a todos también en un solo servicio. Dios puede obrar para todos. El requisito solamente es creer, claro, la fe en Jesucristo. El que cree en Jesucristo, muchas cosas va a recibir en la bendición de Dios. Así que por eso debemos seguir predicando el Evangelio a toda persona en cualquier necesidad, porque a través de los oídos entra la fe. La fe se almacena en el corazón de nuestro centro, de nuestro cuerpo, de nuestras entrañas, de nuestro ser. Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón es lo que va a hablar la boca. Una persona llena de fe va a hablar fe. Así que por eso tenemos que escuchar la palabra para llenarnos de fe y hablar fe. Lo que Dios demanda de nosotros es tener fe. Así que es en la iglesia local, donde siempre hay enseñanza de las Escrituras. El pastor está enseñando para que todos se fortalezcan en fe y todos puedan recibir el milagro de Dios. Vayamos al caso particular de este paralítico, un hombre enfermo, paralítico, 38 años de estar enfermo. Sí, se podría es mucho decir tiempo, que, 38 años para estar enfermo. Sí, se podría decir que él vio la misma película de siempre, ¿no? Porque como está imposibilitado, o estaba, ¿no? Imposibilitado de las piernas, entonces cualquiera que podía caminar le podía ganar. Y entonces él vio cómo personas eran sanadas. Y por eso al principio pues tal vez lo intenta, ¿no? Pero ya después cuando ve que otros lo superan, pues ya mejor se acuesta y ve a los demás que sean sanados y él no. Sí, estaba esperando la ayuda del ser humano. Alguien tenía que ayudarle a entrar al estanque. Sí, por él solo no podía. Él solo no podía, era paralítico. Y cuando no quería hacerlo, mover. alguien le ganaba. Sí, y cuando alguien ya en misericordia quería ayudarle, ya otro estaba dentro del estanque. Entonces, no sabemos cuánto tiempo estuvo allí en el estanque. Estuvo perseverando. Él era paralítico, él sabía que había mucha dificultad para entrar al agua en primer lugar. Y estaba dependiendo de personas que le pudiesen ayudar para entrar en el momento preciso al estanque. Y un día Jesucristo fue y se dirigió a él y le dijo, ¿quieres ser sano?
Sí, aquí de hecho Jesús se podría tomar como el número 39. Sí. Vemos, este hombre tenía 38 años enfermo. Quiere decir que el próximo año iba a seguir estando enfermo. Pero antes que eso sucediese, el 39, que es Jesucristo, vino a él. Sí. Y el 39 se saca porque Jesús es el número 13. Hablamos, por ejemplo, en la Biblia siempre nos habla Jesús y los 12, porque Jesús era el número 13. El número 13, que es un número que nos habla de la circuncisión, de la santidad. Y eso es lo que representa a Jesucristo como un hombre justo y perfecto. Así que Jesús era el número 13, pero en este caso es multiplicar el 13 por el número 3 y te da 39. 13 por 3, 39. Y el 39 nos habla acerca de la sanidad. Es lo que nos dice y también Isaías 53, sí. Por su llaga hemos sido nosotros curados. De acuerdo a la ley, estaba establecido que se le tenía que latigar al ladrón, se le tenía que dar 39 latigazos. O dice la palabra, ¿no? 40 menos 1, ¿no? Prácticamente. O sea, el que latigaba no tenía que pasarse del número 40. Si se pasaba al 41, había un castigo para el que estaba latigando. Por eso, toda persona cuando latigaba al que infringió la ley, tenía que contar mejor hasta 39, ¿no? Porque luego, por si se le pasa el tostón, ¿no? Pero no tenía que pasarse al 41. Mejor déjalo en 39, que te pasas al 40, pero no hay problema. Pero si te pasas al 41, entonces sí hay problema. Entonces por eso contaban 39 latigazos, y eso es exactamente lo que tuvo Jesús. Él recibió 39 latigazos. Y el número 39 nos habla de la sanidad. La ciencia habla que hay como 39 formas diferentes o causas de enfermedades. De enfermedades que se originan. Así que son 39. Así que por la llaga de Jesús, como dice Isaías 53, por cada latigazo Jesús sanó cada enfermedad. Sí. Así que Jesús es la solución, es la medicina para el enfermo, para el que está paciente. Jesucristo es el único que sana, que libera, que restaura, el único que levanta. Así es. Jesucristo sigue hoy sanando, solamente tenemos que creer. Jesucristo se acerca al enfermo, a la persona necesitada, y la persona debe estar atenta. El enfermo debe estar atento, o el familiar del enfermo debe estar atento. Tenemos varios pasajes donde las personas alrededor del enfermo, como los amigos, aquellos que un día fueron a Jesucristo con un paralítico, y entonces la Biblia dice que debido a la fe de los amigos del enfermo, recibió la sanidad. Sí, en esa Por historia eso tenemos vemos que estar atentos a la sanidad. Sí, en esa historia vemos que Jesús dice, se quedó viendo a los 4 amigos que estaban allá arriba, ¿no? Porque ellos bajaron a su amigo el enfermo, lo bajaron. Sí. Porque tuvieron que cavar, ¿no? El techo para bajar. Tuvieron que romper el techo. Romper el techo para bajar a su amigo. Pero Jesús no vio al enfermo, Él vio hacia arriba a los 4 amigos. Vio la fe de ellos. Y al ver la fe de ellos, entonces Jesús le dijo a ese hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Así que se requiere fe. Aquí tenemos el encuentro que tiene Jesús con este hombre en Betesda, y entonces le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El versículo 9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Hay una enseñanza que habla aquí de la misericordia de Dios, aún en el día de reposo. Era día de descansar, pero Jesucristo enseñó que en cuanto a la enfermedad, en cuanto al bienestar del ser humano, no hay día de reposo. Todos los días hay que estar trabajando en bendición a el ser humano. Jesucristo dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Por eso
en cualquier momento, en cualquier día, en cualquier situación, tenemos que estar orando por los enfermos. Jesucristo puso el ejemplo y entonces en Jesucristo está la sanidad. Pero le dijo al enfermo algo importante: no peques más. Sí. No peques más. La causa de la enfermedad está en el pecado. Todo vino desde el pecado de Adán y Eva y todo se ha ido agravando. Por eso en Jesucristo hay perdón de pecados. Jesucristo derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Cuando hay oración por los enfermos, no solamente se ministra la sanidad, sino también a la salvación de vida eterna. Sí, pero también de este hombre podemos aprender también lo siguiente, ¿no? Porque inmediatamente cuando Jesús lo sanó, él fue directamente al templo. Sí, donde entró al templo. Exactamente, tenía 38 años que no había ido al templo. Sí. Entonces, él fue primero al templo y ahora sí tenía el derecho de entrar al templo porque era sano. Y entonces es precisamente en el templo donde se encuentra a Jesús. Y él no conocía ya quién lo había sanado, de tan emocionado que estaba. Pero es allí cuando Jesús le dijo: mira, tú has sido sanado. Permanece ahora sí buscando a Dios porque no te vaya a venir una cosa peor. Y es allí donde él supo que era Jesucristo, el Mesías, que lo había sanado. Así es. Jesucristo vino a dar el conocimiento de la misericordia y del amor de Dios el Padre. Él era la representación del cielo en la tierra, Él era el representante del Padre. Yo y mi Padre somos uno, dijo el Señor Jesús. Ahora Jesucristo ha mandado a todos los que hoy somos cristianos para hacer lo mismo. Así que en el amor de Dios el Padre, en la misericordia dada por Dios, estamos ahora orando por los enfermos, ministrándoles a las personas en su necesidad. Pero tenemos que creer en Dios, creer en Jesucristo. Jesucristo a veces nos habla de una manera muy precisa, como fue el caso de una persona enferma en sus ojos. Era un ciego. Y esta persona, siendo ciega, fue hacia Jesucristo, pidiéndole también la sanidad. Jesucristo vio al hombre ciego y todavía le preguntó al ciego: ¿qué quieres que yo te haga? Aquí hay una enseñanza también. Debemos ser específicos en cuanto a lo que le pedimos a Dios. En un cuerpo hay muchas enfermedades. Dios sabe de todas las enfermedades que puedan haber en un cuerpo. Dios sabe que el enemigo está atacando el cuerpo, pero para que haya la solución de Dios tiene que haber una declaración de boca. Todo se hace a través de la confesión. Nuestra boca es para confesar, número 1, a Jesucristo, pero número 2, también el pecado, y por el pecado la enfermedad. Tenemos que confesar qué está sucediendo en nuestro cuerpo. Jesucristo le preguntó a este hombre ciego: ¿qué quieres que yo te haga? Entonces el ciego dijo: quiero ver. Así que aquí está la enseñanza de cómo acudir a Jesucristo. Es de una manera específica en cuanto a la enfermedad. Sí, en el caso de Bartimeo el ciego, vemos, él fue uno de los pocos judíos en reconocer a Jesús como el Mesías. Por eso cuando Jesús estaba pasando por donde él estaba, él clamó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando la gente lo callaba, él gritaba aún más. Entonces Jesús lo escuchó, se paró y lo mandó a llamar, pero no dice que alguien lo haya ayudado. Tal vez él fue por su propio pie o tal vez lo ayudaron, no se sabe, pero él fue a Jesús así en su condición. Entonces él le dijo, es cuando Jesús le dice: ¿qué quieres que yo te haga? Y vemos, Jesús
había escuchado de que él lo había llamado por su nombre, que lo había reconocido como el Hijo de Dios y además que estaba ciego. Jesús se dio cuenta de todo ello. Mas sin embargo Jesús le hizo la pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? Y él dijo, Maestro, que yo recupere la vista. Y este ciego hizo algo, en un acto de fe. Él se quitó la capa que tenía. La capa, porque toda persona que era enfermo estaba identificado, ¿no?, por la capa que puede identificar la enfermedad o la pobreza. Y entonces él se quitó la capa, la tiró al suelo, porque él sabía que ese era el día de su cambio. Entonces Jesús le dijo prácticamente, le puso las manos y dijo, por tu fe sea hecho, y al instante este hombre recibió la vista y dice la palabra que empezó a alabar a Jesús como su sanador. Así es, toda persona que recibe de Jesucristo el milagro de sanidad empieza a alabar a Dios, porque debemos ser específicos si estamos enfermos. ¿En qué parte de nuestro cuerpo está la enfermedad? Hay una enfermedad en el corazón, hay una enfermedad en el hígado, hay una enfermedad en las rodillas. Tenemos que ser específicos para orar pidiendo sanidad. Los milagros son hasta el tiempo de ahora, solamente tenemos que creer. Al que cree, todo le será posible. Hay que creer en la obra de Cristo en la cruz. Hace 21 siglos Cristo murió en la cruz del Calvario para destruir el imperio de Satanás. Ese imperio de la muerte, de las enfermedades, fue destruido en la cruz del Calvario. Tenemos que creer. Jesucristo resucitó al tercer día para que se anunciase su victoria, la victoria sobre las enfermedades, sobre el pecado, sobre el diablo. Y es el trabajo de la iglesia. Todos los que somos cristianos estamos anunciando la victoria de Cristo y que hay esperanza de salvación para cualquier pecador y que hay solución a los problemas de cualquier persona que le crea a el Señor. Si tú, amigo o amiga, estás enfermo, hay esperanza también para ti, solamente tienes que creer. La palabra es espíritu y la palabra se mueve donde hay fe. Así que enviaremos en este momento la palabra, número 1 de salvación, número 2 de sanidad. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres creer en Jesucristo? ¿Quieres acercarte a Dios? Tienes que renunciar a tu incredulidad. Esto es arrepentimiento. Un arrepentimiento es cambiar tu forma de pensar. Deja de pensar conforme a lo que has aprendido de este mundo y empieza a aprender de Dios. Dios es tu creador. Dios es quien vino a darte la solución a los problemas en Cristo Jesús. Solamente repite después de mí: Señor Jesús, creo en ti, renuncio a mi incredulidad, renuncio a toda obra de las tinieblas y creo en tu sangre que me limpia de todo pecado. Te recibo como mi Salvador. Y en este momento abro mi corazón también por la sanidad a mi cuerpo. Recibo la sanidad ahora mismo por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Ahora mismo recibe esa unción que te libera, esa unción que te sana, esa unción que te restaura. El Señor te cubre con su manto, el manto del Espíritu Santo, para que camines en la bendición del cielo, en la protección de Dios. Ahora tienes que estudiar la Biblia, ir a una iglesia donde hay enseñanza y puedas crecer en fe y puedas aprender más cada día de cómo enfrentarte al engaño y a la mentira del enemigo. Nuestros enemigos están aquí en la tierra y muchas cosas suceden cuando el enemigo está atacando, pero siempre hay una nueva experiencia. Así que bienvenido a la familia de Dios. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.